La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el máster el ingeniero sonido Luis Daza. Como siempre, iniciamos nuestro análisis a nivel global, a nivel internacional, de ese panorama económico que estamos viviendo. La Reserva Federal de los Estados Unidos no alteró, no subió las tasas de interés, y los analistas en Estados Unidos prevén que por lo menos ya llegamos al punto máximo de incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y que no tendrá más incrementos en lo que resta del año, y la expectativa es cuándo puede iniciar el descenso de la tasa de interés en los Estados Unidos. Vamos a ver si por lo menos estos pronósticos se van cumpliendo de acuerdo a los fenómenos que están presentándose en el mundo, especialmente todo el desgaste militar, económico que se está dando en estas guerras de Irán, de Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, y toda la intervención que tiene Estados Unidos, recursos económicos y militares que tienen que moverse a estas partes del mundo. Eso, sin lugar a dudas, va a afectar la economía mundial. Pero por lo menos en el corto plazo, y la decisión que tomó esta semana la Reserva Federal, no subir las tasas de interés, mantenerlas en el mismo nivel, y pues vamos a ver los impactos y los indicadores económicos con la bienvenida a Alejandro Velandia. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando a nivel internacional con el tema de las tasas. Recordemos que tanto en Colombia como en Estados Unidos en los últimos días hubo noticia de tasas. Miramos que en Estados Unidos la tasa quedó estable en el 5.50%. Recordamos que venía del 125 y la última subida había sido 25 puntos básicos en semanas anteriores. Fue cuando se le hizo el incremento, pero en esta última reunión se dejó estable. Recordemos que los bancos centrales en el mundo son los que regulan la política monetaria, la expansión monetaria, y precisamente tratan de controlar la inflación con la tasa de interés del Banco Central, que es la que rige para todo el mercado y el sistema financiero. Recordamos que la Fed la tiene en el 5.50, próxima reunión diciembre 13 de este año para nueva revisión si la dejan estable o si de pronto va al alza. Muchos analistas decían que de pronto podría ir al alza porque recordábamos que Estados Unidos venía descendiendo la inflación por la subida de las tasas, pero nosotros llegamos a ver en el indicador que llegó a tocar 2.93% en la tasa de inflación de los Estados Unidos, más sin embargo empezó a rebotar al 3.2, 3.7%, que es la última lectura de inflación en los Estados Unidos. Último dato, recordemos, 3.7% de inflación. En el caso del Banco Central Europeo, la tasa está en 4.50%, próxima revisión diciembre 14%. En el caso del Reino Unido está en el 5.25%, recordemos que este banco maneja la libra esterlina. En el caso de Suiza 1.75%, Canadá 5%, Japón, recordemos que es la tercera economía del mundo, por Producto Interno Bruto menos 0.10%. En el caso de Rusia se subió la tasa al 15%. Y en el caso de la India, 6.50. Recordemos que India ya hace parte dentro de las 5 o 6 economías más grandes del mundo por Producto Interno Bruto. Recordemos que su tasa está en el 6.50. En el caso de China, 3.45. Y Brasil, miramos que sigue con la tasa en el 12.25%. Pero si vamos a comparar la inflación de los últimos países, como lo mirábamos, de las economías más grandes del mundo, que dentro de estas está el G7, miramos G20, que son las 20 economías más grandes del mundo. En el caso de México, inflación pasa del 4.64 al 4.45, desciende un poco la inflación. En el caso de Países Bajos, un referente en Europa, un país del norte de Europa, miramos que su inflación pasa del 0,2 a menos 0,4%. En el caso de Rusia,
que pusieron la tasa de interés por parte del Banco Central en el 15%, la inflación sube del 5.2 al 6%. Se ve que son muy proactivos para controlar la tasa de interés. Son agresivos en el momento de entrar al mercado para controlar precisamente inflación. Arabia Saudita pasa del 2 al 1.7. Recordamos que Arabia Saudita es el mayor exportador de energía a nivel mundial a través de petróleo, preferiblemente, y también algo de gas. Recordemos, inflación 1.7. Singapur pasa del 4 al 4.1. Singapur, gran referente a nivel internacional por crecimiento y economía en desarrollo. También Corea del Sur pasa del 3.7 al 3.8. España queda estable en el 3.5%, Suiza 1.7%, Estados Unidos, lo que hablábamos, el último dato revisado es 3.7 y el anterior 3.7. Recordábamos que llegó a tocar entre 2.9 y 3%. Y esto con la noticia pues de que la tasa quedó estable por parte del Banco Central en el 5.50%. Y cerramos con Reino Unido. Inflación, esto en panorama internacional, 6.7%, sigue estable ante su último dato también del 6.7%. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos esta semana se reúne con líderes importantes de Sudamérica, varios presidentes, entre ellos va a estar el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, y especialmente va a tratar los temas que tienen que ver con procesos migratorios, todo el tema que se está viendo por el tapón del Darién y la migración que tenemos de muchos países centroamericanos. Entonces, realmente esta etapa que le hemos comentado en Panorama Económico es bien interesante, cómo reconstruir las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Estados Unidos es consciente que ha perdido protagonismo y que China está invadiendo la órbita de influencia de Estados Unidos en América Latina. Por esa razón, esta alianza para el progreso de América realmente es bien importante, estratégico, cómo se puede ayudar a invertir en desarrollo de proyectos importantes, estratégicos, y que Estados Unidos tenga una mirada en Latinoamérica y no en llevarse las empresas para otras partes del mundo. Entonces, esta es una referencia bien interesante, esta reunión. Ojalá se logren resultados concretos, porque lo hemos manifestado acá en varias oportunidades. La única fórmula para que un país no salga la gente, no emigre la gente, es que tenga el suficiente número de proyectos, el crecimiento económico, que genere tantas plazas o empleo, que la gente obviamente encuentre oportunidades para desarrollar esas actividades y ese proyecto de vida. En caso contrario, la gente tiene que emigrar de su país, como lo está pasando en Venezuela, está pasando en muchos países. Entonces, si no hace esos proyectos productivos, pues realmente esa es la causa fundamental. Y el presidente Biden lo ha entendido muy bien. No se trata de darle regalos a América Latina, se trata de reconocer precios importantes, de ayudar con tecnología para que las materias primas se transformen con valor agregado en nuevos productos que le puedan facturar mejores precios a los países productores de materias primas y transformadores de las mismas. Entonces, ahí cambia totalmente la relación de Estados Unidos con América Latina. Por eso esta reunión es importante y ojalá se avance mucho en ese proceso de integración, esa mirada distinta a otras miradas que se han tenido en el pasado con diferentes gobiernos, que solamente han tenido en América Latina como una fuente de producción de materia prima, pero no como unos países estratégicos para formar un bloque económico que nos permita pues competir con la Unión Europea, con otros bloques económicos del mundo, porque geográficamente nos une más Estados Unidos que China y Rusia. Esa es, dijéramos, la gran diferencia. Y por encima de las coyunturas económicas, en los modelos económicos de cada país, es interesante la unidad latinoamericana. Entonces, esa es la referencia, Alejandro, de esta reunión que se está desarrollando a partir del día de hoy en los Estados Unidos, en Washington, y que están pues varios presidentes de América del Sur trabajando este tema de la integración y de mitigar, o por lo menos de construir programas de desarrollo. Ya el presidente Biden también anunció importantes inversiones, porque esto se hace con recursos económicos, inversiones estratégicas para desarrollar proyectos en América Latina. Sí, y es algo muy importante. Claro que esto ya lo había hablado, yo lo recordé George Bush en la reunión de las Américas, cuando estaba el presidente de Argentina, el presidente que era el esposo de Fernández, de Kirchner, y también cuando estaba
Eso fue año, no me acuerdo si fue 2002, 2004, y precisamente él estaba proponiendo que América fuera un eje de mucha complementación con Estados Unidos. Lo interesante ahí es crear una cadena de valor, y eso fue lo que hizo Estados Unidos con China, y por eso China se creció, pero China ya se volvió un competidor de los Estados Unidos y un referente a nivel global. Lo citaba mi estimado colega, ya genera posicionamiento en muchos continentes del planeta y en muchos países. Operan mucho con la deuda, con ciencia, tecnología. Entonces, pues tienen todo amarrado en el ciclo de la cadena de valor. Por un lado tienen el dinero, por el otro lado tienen la infraestructura. Con los costos de mano de obra que tienen ellos, pues es muy complicado competir. Si bien es cierto que China ya incrementó mucho los costos de manufactura en producción, siguen siendo muy competitivos porque los chinos tienen una estrategia muy buena que ante la competencia del mercado, así les toque perder inicialmente, lo que quieren es romper el mercado a punta de precios. Y obviamente, ¿quién compite contra una economía de escalas de 1.400 millones de habitantes? Entonces es algo importante que hagan esa complementación. Y hay otra cosa interesante, que América del Sur tiene gran parte de los elementos para el nuevo desarrollo de la nueva tendencia energética en el mundo, que es el cobre, que es un gran transmisor de electricidad y tecnología. Se usa para mucho de la industria tecnológica, para la industria eléctrica. También otro elemento muy importante es el coltán. También otro muy importante es el litio. Pues no por nada también tiene el continente suramericano grandes reservas de petróleo y gas por Venezuela, por Brasil y otros. También incluido Colombia, aunque Colombia no es gran protagonista en el tema de reservas energéticas, pero sí es también un referente a nivel de comercio de energía. Sobra decir que Colombia tiene una transmisora de energía y de gas, una ESISA, y otras que son de gas, por ejemplo, como la Empresa de Energía de Bogotá y otras, que podemos generar una buena complementación y una buena transformación. Entonces, esto ya lo está haciendo México. México ya precisamente con esa propuesta que están haciendo muchos en Estados Unidos de desvincular su industria y su manufactura en países de Asia como China, ya la están migrando otra vez al continente americano, y de los países que está saliendo a ganar con esto es México. México está llevando mucho de las industrias que se están saliendo también de China, y muchas están yendo en su mayoría para México, algunas otras para Canadá, otras también están volviendo a los Estados Unidos, pero hoy lo que toca controlar bien es el tema de los gastos y de los costos por parte del gobierno de Joe Biden, porque recordemos que la deuda ya está demasiado alta. Recordemos que hace poco el Partido Republicano aprobó el incremento del cupo de la deuda para que el gobierno se siga endeudando, pero lo que toca manejar son los márgenes, porque con lo que sigue Joe Biden, muchos dicen ojalá no lo haga, es que quiere volver a subir los impuestos. Entonces, subiendo los impuestos, obviamente, castiga a las empresas sector productivo y rentabilidad por inversiones en la nación americana. Miramos hoy los indicadores muy importantes, que son muy importantes a nivel internacional. Mirábamos que el paro en los Estados Unidos pasó a una cifra del 3.9%. Se preveía que era 3.8%. De las más bajas que llegó a tener fue 3.4, 3.5. Eso pues últimamente lo había puesto de moda Donald Trump, porque en su gobierno llegó a bajar la tasa de desempleo al 3.5. Recordemos que la actual es 3.9%. Perfecto, Alejandro. Y el presidente Biden también anunció que se va a recapitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Fomento de América Latina. Eso pues implica que también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que va a hacer la gestión concreta, porque entonces con ese instrumento financiero es que se van a desarrollar los proyectos en América Latina y especialmente en Sudamérica. Entonces ya hay un canal específico, no solamente recursos de los Estados Unidos, sino capitalización de esta banca multilateral. Es interesantísimo. Yo recuerdo mucho a un exministro de Hacienda con el cual tuve oportunidad de trabajar, con el doctor Edgar Gutiérrez Castro, que también fue mi jefe de Planeación Nacional y fue ministro de Hacienda, y con él conversábamos alguna vez en algún almuerzo de trabajo sobre la necesidad de capitalizar la banca multilateral, porque esta banca multilateral, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, juegan un papel estratégico, y ese es el brazo financiero que va a utilizar el presidente Biden y su secretaria del Tesoro, la Janet Yellen,
quien ya dijo que ha venido trabajando con la junta directiva y con el equipo ejecutivo del banco para apropiar recursos para los proyectos en América Latina. Entonces, yo creo que se va avanzando en un tramo concreto, porque a veces se hacen estas reuniones y no se establecen los mecanismos, las formas, simplemente se quedan en los principios y en los postulados y en unas declaraciones retóricas muy interesantes, pero que no se concretan. Entonces, en este caso sí hay un elemento concreto que es capitalizar tanto lo que es la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama Banco de Desarrollo, y también el Banco Interamericano. Entonces, esas dos entidades van a ser las puntas de lanza para que América Latina tenga unas fuentes de financiamiento para proyectos productivos y logremos, obviamente, darle trabajo a nuestra gente. Ese es el objetivo, darle trabajo a la gente en América Latina y que Estados Unidos hagamos una estrategia comercial distinta, o sea, que sea un gana-gana, no solamente que Estados Unidos gane. El capitalismo indica eso, que si hay un gana-gana, pues crecen las dos partes, tanto empresas americanas, empresas suramericanas, y eso genera pues trabajo para la población y menos porcentaje de migración de la gente. Ese es el objetivo central. Lo otro es simplemente remedial, tratar de hacer una frontera, construir un muro. Eso no soluciona el problema estructural que es. Sí, son medidas de contención. No tiene oportunidad. Es correcto. Entonces, en esta medida yo creo que se va por el camino adecuado y si América Latina interpreta bien esto, pues pueden hacerse las cadenas productivas, producirse con el expertise de un país, una parte de una etapa de la producción, en Argentina otra, en Colombia otra, en fin, claro. Se pueden hacer inclusive industria de gran escala con la experiencia de la materia prima de un país, con la tecnología de otro, en fin, si se tiene una mirada mucho más de integración, no una mirada de competencia, sino de complementariedad, eso permite que la industria latinoamericana vaya creciendo. Podemos construir inclusive una serie de elementos industriales que no están haciendo América Latina, entonces podríamos ir avanzando a esa escala. Yo creo que es una muy buena experiencia, ojalá tenga esa reunión más resultados concretos en beneficio de la economía latinoamericana. Y esto también en beneficio de los Estados Unidos, porque recordemos, Luis Alberto, que China ya se le volvió una competencia muy dura a los Estados Unidos. Claro. Ya creó un grupo que se llama el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y recordemos pues que negociar con los chinos con posición de fuerza es complejo y ellos desde su principio y estructura política, pues como tienen un solo partido, pues allá se hace lo que el partido dice y si no cumple lo que el partido dice, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias. Ya se ha podido ver precisamente los países que han hecho negocios con China y que no pueden pagar sus acuerdos y que no los han podido cumplir. Son países que les toca soltar sus puertos 100 años, les toca soltar sus costas, islas y sitios estratégicos en el mundo. Entonces es importante que también Estados Unidos piense que si pudo ayudar a una nación que era China para que se saliera de la Unión Soviética, de la influencia del eje soviético, que tiene hoy en día 1.400 millones, Sudamérica más o menos está rondando de los 350 a 400 millones. Y creo que ahí se puede incluir a México, Latinoamérica, podrían ser 450 millones contra 1.400 millones. Si nosotros tenemos las materias primas, Estados Unidos tiene la ciencia y la tecnología, pues somos el socio ideal y también que podemos producir a bajos costos. Entonces sería interesante que de verdad se haga de verdad otra vez un llamado a esa frase que dijo Kennedy en sus años cuando él estaba de presidente de los Estados Unidos, la Alianza para el Progreso, que era lo que se quería precisamente, un continente americano fuerte. Entonces, si Estados Unidos pudo ayudar a Europa en las crisis más delicadas y lo volvió a sacar adelante, volvió a darle la oportunidad a Japón de ser una potencia económica, pues con Sudamérica también lo puede hacer. Es simplemente que mire la naturaleza de las cosas y que mire la asociación, no solo por geografía, sino también por principio estratégico de que es mejor que tenga un socio fiable en Sudamérica y no que le toque transar con un socio que no sabe a qué atenerse, como lo es China. Miramos, hablando de los Estados Unidos, miramos los indicadores macro dentro del New York Stock Exchange, que es la bolsa de los Estados Unidos. Hoy cerrando la bolsa en su indicador Dow Jones positivo. Recordemos Dow Jones en 34.089 puntos, cerrando positivo el 0.74%. Recordamos el Standard & Poor's 500, que agrupa a las 500 más representativas del mercado, sube 1.02%, cierra en los 4.361 puntos.
Y también miramos al Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas. Lo miramos cerrando hoy en los 13.478 puntos. Este también sube el 1.38%. Y el índice de volatilidad Standard & Poor's lo miramos negativo en menos el 4.79%, en este momento con una puntuación del 14.91. Y el dólar index ya lo vemos por encima de los 100 puntos, lo vemos en 104,90 y este cae hoy menos el 1.01%. Muchos pensaban que íbamos a ver un dólar, un indicador dólar por debajo de los 100, pero para sorpresa de muchos se ha mantenido fuerte y está en el 104, recordemos, con 90. Y para hacer estos análisis económicos a nivel nacional del precio del dólar, la inflación del presente año, las proyecciones económicas, hemos invitado a Andrés Langerbach, que es el director ejecutivo de estudios económicos del Banco de Vivienda, para que nos cuente cómo van a estar esos indicadores, cómo cerramos el año y cuál es la perspectiva para el año 2024. Bienvenido a Panorama Económico. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos con Andrés Langerbach del Banco de Vivienda. Hoy nos acompaña, como periódicamente hemos tenido la oportunidad de dialogar sobre los temas económicos, los trabajos que adelanta, las distintas investigaciones que adelanta el Grupo Económico de Estudios en Da Vivienda. Está con nosotros el doctor Andrés Langerbach, que nos va a comentar variables, elementos importantes, cierre del mes de septiembre y ya las proyecciones de estos 2 meses que nos quedan, noviembre, diciembre, y cerramos el año con las principales variables. Muy buenos días, Andrés. ¿Y cómo cerramos septiembre en materia, por ejemplo, inflación? Si quiere, empezamos por ahí. Hay varias cosas que queremos hablar de manera muy sucinta y muy puntual. Pero si quiere, empezamos con inflación, cómo vamos cerrando, que nos vaya dando como el hilo conductor hacia cómo proyectamos también el salario mínimo, porque se proyecta con base en la inflación. ¿Cómo ven ustedes este mes de septiembre? ¿Cómo cerramos? Pues Luis Alberto, antes que nada, pues muy buenos días, gracias por su invitación. Bueno, en general la inflación ha venido bajando. Ya tenemos un dato que está ligeramente por debajo del 11% en términos de inflación, y estamos previendo que el dato del mes de octubre va a ser también favorable, de tal manera que la inflación anual va a continuar su descenso. Para el mes de noviembre tenemos, una variable que hay que tenerla muy presente en las proyecciones, y es que entra en operatividad el impuesto a bebidas azucaradas y a alimentos ultraprocesados. Uh-huh. Y eso pues va a hacer que el ritmo de descenso de la inflación se modere un poco, pero yo creo que estaremos terminando el año con una inflación cercana al 9.7%. Eso es lo que tenemos en Da Vivienda, y creo que vamos a estar bastante cercanos a la realidad. Veamos entonces, Andrés, el tema de proyección de salario mínimo. No podemos todavía anticipar cómo cierra, pero definitivo, es total, pero el incremento en salario mínimo, ¿en cuánto Da Vivienda lo está proyectando el equipo de estudios económicos? Mira, usualmente, digamos, para proyectar esta variable tenemos en cuenta 3 componentes. El primero es que hay un fallo de la Corte Constitucional del año 99 que establece que el salario mínimo no se puede incrementar por debajo de la inflación del año que cierra. En este caso, pues siempre se trabaja con algunas estimaciones para que no haya, digamos, desfases en ese cálculo. Pero ese sería el primer componente que, como ya comentamos, lo estimamos en 9.7%. El segundo componente es la productividad. Uh-huh. Cuando hay crecimientos en la productividad suele adicionarse para estimar el salario mínimo. En este año en particular, la productividad va a tener una caída, porque el crecimiento probablemente de la economía pues va a ser relativamente bajo, uh-huh, aunque hemos ido aumentando al alza las proyecciones, pero es mayor el crecimiento del empleo que el crecimiento de la producción. Entonces la productividad no está teniendo un buen comportamiento. Y el otro componente es lo que llamamos la sorpresa política, que en algunos años ha sido muy importante.
Resumiendo todo, estos tres componentes, creemos que el salario mínimo no debería superar el incremento del 11,5%. Sí, en la entrevista con Andrés Landerbach, del director de estudios económicos de la vivienda, pues interesante los pronósticos, porque de eso se trata estos centros de estudio. Están proyectando un incremento del salario mínimo que no supere el 11,5%, una inflación que está cercana a los 9,3, 9,4%. Entonces, esos indicadores son unos referentes bien interesantes para que nosotros podamos hacer este análisis económico acá en Panorama y poder también darle a nuestros oyentes qué está pasando en la economía colombiana, cuáles son las perspectivas, la proyección para el año 2024. Pero también escuchemos a Laura Caterine Peña para tener otro enfoque. El Centro de Estudios Económicos del BBVA, un banco español que hace mucho rato está en Colombia, y tiene un equipo importante donde están pues varios economistas trabajando muy fuertemente en investigación, en construcción de indicadores y en proyecciones. Laura nos va a comentar todo lo que tiene que ver los efectos del fenómeno del Niño en la economía colombiana. Este cierre de año se anuncia con días calurosos como preludio del fenómeno del Niño, el evento climático que, aunque de nombre inocente, preocupa a los expertos. Cada cierto número de años, este fenómeno regresa como resultado del calentamiento del Océano Pacífico, impactando la economía a través del alza de precios, el encarecimiento de la energía y una menor oferta de productos agrícolas. Sin embargo, no todos los niños son igual de traviesos. Los expertos estiman que un fenómeno del niño débil no genera impactos que puedan percibirse directamente sobre toda la economía, mientras que un fenómeno fuerte sí podría alcanzar las consecuencias previamente descritas. Adicionalmente, la duración del fenómeno climatológico es otro factor que influye en la gravedad de sus consecuencias. Bajo el panorama señalado, existen 3 elementos que preocupan en Colombia. Primero, el Niño llega en un periodo en el que se tienen presiones inflacionarias altas a causa de otros factores, con niveles que son superiores a los vistos en 2016, otro momento de fenómeno del Niño. Segundo, la inflación de alimentos se mantiene estresada, principalmente por la canasta de perecederos, que sería la primera afectada por el fenómeno. Tercero, el tema energético es álgido. Aunque los embalses continúan en niveles altos y 2 turbinas de Hidroituango se incorporarán a la generación del servicio, las comercializadoras de energía enfrentan situaciones financieras complejas. De materializarse los riesgos del fenómeno del Niño, se afectaría directamente la velocidad a la que se modera la inflación, manteniéndola alta por más tiempo. No obstante, si corremos con la suerte de que la rabieta de nuestro niño dure poco, las presiones sobre la inflación serán acotadas. Como con cualquier niño, no podremos anticipar todos sus movimientos, pero podemos prepararnos para evitar que su paso termine en un dolor de cabeza. Tendremos 2 caminos: sucumbir a los efectos sin hacer nada y dar espacio a la especulación que lleve a alzas anticipadas de los precios de los alimentos y la electricidad, o prepararnos correctamente para recibir al niño, pasando por el supermercado con anterioridad para equiparnos del menaje adecuado, uso cauteloso de los recursos hídricos, implementación de seguros agropecuarios, aceleración de la infraestructura necesaria, directrices que eviten una crisis del sector energético, entre otros. Laura Caterine Peña, frente al fenómeno del Niño y los impactos que puede tener, que a pesar de todo, pues estamos registrando una temporada de lluvias y realmente no hemos tenido una profundización de este fenómeno. Sin embargo, pues ella dice que hay que tener en cuenta que por lo menos tenga unos impactos no tan fuertes como se había previsto, porque no es un niño tan travieso. ¿Cómo le parece, Alejandro, estos análisis que hemos presentado hoy en el marco del fenómeno del Niño y la inflación, la proyección del salario mínimo para el año 2024? Sí, estos análisis son muy importantes y lo que hay que tener en cuenta son todas las variables para que las circunstancias meteorológicas no hagan quedar al análisis en entredicho. Hablo de esto porque, pues obviamente todos estos días ha llovido mucho en Bogotá y creo que en gran parte de Colombia, donde obviamente esto hace que los embalses tengan otra vez muy buenos niveles, pero Colombia tiene algo que de pronto le faltó al analista hablarlo, para que no se venga una crisis en el tema energético de pronto porque se bajen el nivel de los embalses, que es que Colombia es muy rico en carbón y Colombia dentro de ese carbón que tiene es gran parte térmico. Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos adicionalmente a las termoeléctricas que ya existen, que funcionan con carbón para crear electricidad, si creamos más,
no solo vamos a mitigar cualquier riesgo que se pueda venir por escasez de lluvias y por sequía, sino también porque a través de esta complementación energética que nos da el carbón, seríamos grandes exportadores, por ejemplo, para Centroamérica y Sudamérica. Toda esa riqueza que tenemos acumulada, que es carbón, la podemos usar con las mejores tecnologías, también para evitar el alto nivel de contaminación, pero pues también aprovechar esa riqueza energética, por ejemplo, que muchos países como gran parte de Asia y China sufren y son ávidos precisamente por estas materias primas que son las que generan la electricidad. Entonces, dentro de ese análisis hay que hacer un llamado a que el gobierno, las instituciones, precisamente ayuden a esta industria del carbón a que se pueda desarrollar más, obviamente que tenga más mejor manejo de sus procesos industriales a nivel de limpieza del medio ambiente, pero que no se le corte y no se le castigue con impuestos, porque recordamos que este gobierno estuvo castigando a las compañías energéticas, eso es lo que tiene que ver con carbón y con petróleo, subiéndole los impuestos. Entonces es importante mirar la riqueza que tenemos y esa riqueza lo que nos permite ser competitivos a nivel global y también ser proveedores de energía. Recordábamos que, por ejemplo, ISA ya tiene interconexión con Sudamérica y con Centroamérica, y si nosotros pusiéramos todo ese carbón en funcionamiento y generar valor agregado vendiendo electricidad a través de termoeléctricas, pues sería maravilloso, no solo para Colombia en sus ingresos, sino también para la región y las industrias nacionales. Miramos hoy precisamente el tema de materias primas. Miramos al crudo WTI hoy con una caída de menos el 2.03%, cierra en los $80.79. En el caso de la categoría Brent, cierra en los $85.09 y cierra también negativo en menos el 2.03%. En el caso del gas natural, este cierra positivo en el 0.35%. El oro cierra en los $1.999 por onza y hoy sube levemente el 0.31%. Recordábamos que en días anteriores el dólar llegó a quebrar la barrera al alza de los $2.000 por onza. Recordemos que hoy cierra en los 1.999,75 centavos. El caso de la plata, recordemos otro refugio a nivel de capitales, hoy sube más fuerte que el oro, sube 2.04% y cierra en los $23.31. El cobre también sube hoy levemente el 0.05%, pero hay unos activos que se nos olvidaba en panorama internacional, que eran de la Bolsa de los Estados Unidos, las acciones más transadas y más apetecidas del mercado. Miramos Tesla, hoy cierra en $219 y sube levemente el 0.66%. Apple, una de las apetecidas a nivel mundial por el mercado, cierra en los $176 y cae hoy levemente el 0.52%. Amazon sube 0.38, cierra en los $138.60. En el caso de Microsoft cierra en $352 y sube el 1.29%. Y Meta, recordemos que representa a Facebook en el mercado, cierra en los $314 y sube el 1.20%. Sí, y en cuanto a la Junta Directiva del Banco de la República, mantuvo la tasa de interés, no sube la tasa de interés del Banco de la República y pues obviamente depende de los indicadores de inflación, de cómo está comportándose el crecimiento económico de la economía colombiana, que sabemos todos que ha tenido una desaceleración económica al final del año y en todo el año 2023, de tal manera que estos elementos tiene dividida la Junta Directiva del Banco de la República. El ministro de Hacienda es partidario de bajar la tasa de interés, hay otros dos miembros que lo acompañan en el propósito, pero pues la mayoría, como lo expresó el ministro de Hacienda, la mayoría decide y la mayoría de los miembros de la Junta Directiva decidió mantener inalterada la tasa del Banco de la República. Eso se llama la tasa de referencia o la tasa de captación. Esa es la tasa que le reconocen a los ahorradores cuando se presentan al banco para depositar sus ahorros, o la tasa de referencia porque sirve como una tasa que los demás jugadores del mercado la tienen como en cuenta para la aplicación de sus negocios. Entonces, ese es básicamente, porque eso lleva esos dos nombres, tasa de referencia o tasa de captación.
Y también tenemos la tasa de intermediación, que es la que obviamente ganan los bancos por prestar el servicio financiero, y la tasa de colocación, que es la que finalmente se le cobra a los usuarios de los créditos en las distintas formas. Y es interesante recordar que a través del Banco Agrario, pues se tienen líneas de fomento muy importantes, líneas que van para el sector agropecuario, para el sector industrial, porque el Banco Agrario ya afortunadamente entendió que su labor no solamente es en el sector agrícola, sino también puede hacer una labor en el sector urbano, porque este gobierno o cualquier otro gobierno tiene varias alternativas. Hacer crecer el Banco Agrario y que lo que está haciendo irrigue recursos de crédito para el sector urbano, para el sector industrial, o sea, diversifique su portafolio de inversiones, o la otra alternativa era crear un banco de desarrollo urbano de primer piso, que lo tuvimos en el pasado y lo compró el grupo Aval, que fue el Banco Popular, que ese fue un banco de fomento para la pequeña y mediana empresa. Lamentablemente se vendió en años anteriores a un precio muy barato, pero bueno, ya ese banco está en el sector privado. Entonces tendría esas dos alternativas cualquier gobierno, este o el siguiente, crear un banco nuevo para el sector urbano o diversificar como lo está haciendo, que es más sencillo porque no tiene que crearse una nueva figura, un nuevo banco, una capitalización, unos recursos adicionales, sino con ese banco que está, que tiene unos muy buenos recursos, tiene un capital de trabajo muy importante. El Banco Agrario abrió líneas de crédito para el sector urbano. Entonces, en esa medida, pues va el manejo del Banco de la República, que mantiene inalteradas las tasas de interés, Alejandro. Sí, recordemos que hablando de la tasa de interés, recordemos que la tasa de interés es el 13.25% y esta tasa es a la cual el Banco Central pone el costo del dinero. Precisamente desde esta tasa se fijan muchas tasas, que es el 13.25, porque muchas veces las tasas de captación a nivel de público en CDTs estaban en el 13.50, 14, algunas estaban por encima del 15. Claro que ya vienen bajando también porque la superfinanciera, a través de la superfinanciera se puso el nivel de tasa de usura que ha venido bajando en 3-4 veces, ¿no? Miramos que la meta de inflación del Banco Central es el 3%. Recordemos que la inflación, pues hace mucho la pasamos. El último dato de inflación que tenemos es el 10.99%. Y también, mirando dentro de otros indicadores nacionales importantes, mirábamos el comportamiento de lo que tiene que ver con las acciones en Colombia. Mirábamos que Ecopetrol venía rebotando en los últimos tiempos su acción. Esto porque pues durante el año pasado llegó a tener una caída importante. También mirábamos que todo el tema impositivo sobre el sector energético estaba castigando a estas compañías, pero ya la acción está fluctuando entre los 2.400, y los 4.500 pesos. Esto obviamente por algunos resultados que tuvo, pero muchos lo que hacen el llamado a esta compañía es que cuide precisamente el tema de las reservas y que pues lo que tiene que ver con petróleo y gas, que siga con los estímulos a la perforación, a la nueva perforación y exploración de nuevos pozos y campos de petróleo y gas. También mirábamos a nivel de inversiones, algo que es muy apetecido últimamente por los inversionistas pequeños, medianos y grandes, que son las criptomonedas. Hoy vemos al Bitcoin cerrando los $34.658 por cada Bitcoin. Recordemos que la capitalización del mercado al cierre de hoy viernes es de los $676.000 millones y hoy cae levemente el 0.74%. En el caso de Ethereum, cierra en los $1.831 por cada Ethereum y su valor crece en 1.46% de valorización y su capitalización de mercado cierra en los $219.000 millones. Sí, algo bien interesante es la caída del precio de la energía en la bolsa, y básicamente porque como tenemos una temporada de lluvias, pues no hemos tenido una caída en nivel de los embalses. Entonces este es un indicador importante porque para las empresas no van a tener las dificultades del incremento del precio de la energía, por lo menos en los próximos meses, que ese es un factor de la canasta de costos de las empresas, así como también se da en los impuestos, en los intereses. Esa es parte, y obviamente el porte. Todo eso hace parte de la canasta de costos de las empresas. En la medida que se logre detener o mitigar el incremento de estos precios de uno de estos factores,
pues ayuda a controlar la inflación. Y Sí. también importante, sí, adelante Alejandro. Si mirábamos precisamente que hablando de los activos nacionales, Ecopetrol, que recordemos es el activo más importante de la nación que registra dividendos, utilidades e ingresos para la nación, hoy sube 2.35% y cierra en los 2.480 pesos. Veíamos que Ecopetrol llegó a tener valores de 2.600, entre 2.650, eso hace precisamente unos meses. Entonces lo importante es cuidar este activo, como hablábamos, no nomás con los permisos que se puedan dar, sino también que pueda tener una estrategia agresiva para comprar también activos, agresiva en el buen sentido de la palabra. Hablo de comprar activos que sean pequeños, petroleras que sean pequeñas, compañías gasíferas que sean pequeñas, y también seguir incrementando reservas a través no solo de exploración, sino a través de compras. Y escuchemos precisamente a el vicepresidente de producción de Ecopetrol, que nos va a comentar precisamente el mejoramiento de la calidad de la producción de la gasolina en Colombia, colocándola a niveles internacionales. Para Ecopetrol es muy grato informar a los colombianos que iniciamos la entrega al mercado local de gasolina premium con estándares de calidad internacional, lo cual constituye un nuevo aporte a la mejora de la calidad del aire que respiramos en Colombia. Después de distintas pruebas de formulación y verificaciones de los sistemas de distribución de este combustible, logramos disminuir el contenido de azufre de la gasolina motor extra a valores menores a las 15 partes por millón. De esta manera, también estamos incentivando la llegada al país de vehículos de última generación con tecnología Euro 6, que poseen un alto desempeño por su mayor eficiencia en los sistemas de control de emisiones, reducción del material particulado y un mayor rendimiento del combustible. Asimismo, en línea con el compromiso de mitigar los efectos del cambio climático, desde diciembre del 2022, Ecopetrol viene compensando las emisiones de carbono generadas en el proceso de producción y entrega de la gasolina motor extra a nuestros distribuidores mayoristas, convirtiéndose de esta manera en el primer combustible carbono compensado que hay en el país. Ecopetrol continuará desarrollando en sus refinerías de Cartagena y Barranca Bermeja iniciativas tecnológicas para seguir avanzando en la senda de la mejora de la calidad de los combustibles, mejorando su desempeño y mitigando los efectos del cambio climático. Algo muy importante que es este avance en el tema de mejoramiento de los combustibles, que eso también mejora la eficiencia en el tema de contaminación e impacto ambiental, ¿no? Y esto es algo para felicitar de Ecopetrol, que hace años viene trabajando en esto, que es muy importante. Y para los fanáticos que dicen que quitar el petróleo y el gas, recordamos una cosa que él acabó de citar, que es muy importante, que ya los vehículos con tecnología Euro 6 son vehículos que contaminan igual o hasta menos que el mismo gas. Entonces sí nos damos cuenta que simplemente es saber manejar la tecnología con las materias primas, porque también lo podemos llegar a volver con una contaminación muy mínima, o puede ser en el futuro casi que nula. Por ejemplo, una de las compañías que más viene investigando en esto es Saudi Aramco, que se llevó grandes científicos de varias partes del mundo. Recordemos que Saudi Aramco es la petrolera más grande del mundo y queda en Arabia Saudita, porque están viendo que precisamente con la optimización del uso en este recurso, la contaminación puede descender. Precisamente en Japón hay también unas compañías que trabajan con automotriz, en este caso Mazda, donde precisamente también están bajando lo que tiene que ver con el tema de reducción de huella carbono en el uso de combustibles como la gasolina. Entonces todas estas noticias son importantes, porque recordemos que todo lo que se viene también con nuevas tecnologías, como lo hablábamos, el cobre, el litio, pues obviamente eso también tiene que salir de la tierra, también genera un impacto ambiental y bueno, también tiene sus consecuencias. Pero el llamado es a que podemos mejorar el uso y la eficiencia con la tecnología, haciendo un manejo con estas tecnologías más amigables, por ejemplo, como el tema de petróleo y el gas, que es tan importante pues para la movilidad y también como estructura energética del país. Y también es importante señalar que se inició el empalme en la alcaldía de Bogotá de los equipos de la alcaldesa Claudia López y del alcalde
Carlos Galán, para iniciar todo ese proceso de conocimiento de la alcaldía, los distintos sectores, el sector de infraestructura, educación. Ahí en educación está trabajando María Cecilia Vélez, que fue ministra de Educación, también fue secretaria de Educación, está Liliana Caballero, que también delegó el alcalde Carlos Galán, y pues hay una serie de Lucía Bastidas, que va a trabajar en el tema de seguridad. Entonces ya está conformando pues Miguel Silva, que fue el jefe programático de la campaña de Carlos Galán, está trabajando también en este equipo de empalme, conociendo los documentos, estableciendo las prioridades. Esto es fundamental para una ciudad. Cualquier ciudad del mundo del tamaño de Bogotá no puede improvisarse el empalme, o sea, la transición de un gobierno a otro, y tiene que pues conocerse en qué estado se encuentran cada uno de los proyectos. El mismo hecho de la primera línea del metro que arrancó con el patio taller en Bosa, y entonces entregar los informes detallados. Eso le permite que cuando se posesione el nuevo alcalde y su equipo de gobierno, la idea es que hasta el 28 de noviembre se esté trabajando en distintas comisiones para conocer el estado del arte en cada una de las áreas, como les ha comentado hace unos minutos, en educación, en salud, en infraestructura, en bienestar social. Todos y cada uno de los programas deben establecerse. Igualmente Sandra Borda, que es una politóloga importante que ha sido decana de varias facultades, estará trabajando el tema internacional, todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, porque la ciudad tiene muchos convenios, muchos apoyos internacionales. Entonces esta área es estratégica en la ciudad de Bogotá. Sí. Ese es un aspecto que se puede destacar en el empalme de las dos administraciones. Adelante, Alejandro. Sí, algo positivo y algo que le vimos positivo al alcalde entrante, Carlos Galán, es que está haciendo convocatoria precisamente para escuchar todas las propuestas de los que estaban buscando un puesto por la alcaldía. Vimos que tuvo reuniones con Diego Molano, con el exgeneral de la policía, que también iba para la alcaldía, con Oviedo y con muchos otros, ¿no? Entonces es positivo ver que hay que hacer país, hay que hacer ciudad, precisamente porque va a manejar la ciudad capital de Colombia, para precisamente hacer que los servidores del sector público piensen en una directriz cómo sacar Bogotá adelante, que recordemos Bogotá es el motor de la nación y que es la ciudad importante para todos. Y hay una noticia importante en este momento antes de cerrar panorama económico. Miramos que precisamente esa noticia de tasas tanto en Estados Unidos, que la dejaron estable, la Reserva Federal en cabeza de Jerome Powell, como en Colombia, que me parece magnífico, a Dios gracias, no se han dejado tanto presionar y han mantenido la tasa estable en Colombia. Gracias a eso, Luis Alberto, hoy está volviendo a caer el dólar por debajo de la barrera de los $4.000. Es una noticia positiva para los mercados en Colombia, para la estabilidad, para la deuda de Colombia. Recordemos que gran parte de la deuda de Colombia está en dólares, ¿no? Entonces, si tenemos un dólar costoso, pues la deuda también la vamos a tener alta. Y obviamente con el sector productivo que viene disminuyendo, pues no es positivo. No sé si ustedes vieron el dato que el tema de venta de vehículos cayó un 38%. Eso es una cifra muy fuerte. Entonces, si el presidente no se reúne y no se vuelve amigo de los gremios de la producción, no sé para dónde va a ir el país, porque es que un país funciona con la productividad, con la transformación de las materias primas, con la manufactura y con el desarrollo económico. Miramos hoy precisamente, dólar cae cae más o menos fuerte, rompiendo la barrera de los 4.000, cae menos el 1.59% y cierra en los 3.985 pesos por cada dólar. Noticia positiva para Colombia, para los mercados y para las finanzas nacionales. Sí, en materia de las EPS, vamos a mencionar cómo está el ranking de las EPS en Colombia. La nueva EPS tiene 10 millones de afiliados, Sura tiene 5,5 millones de afiliados, EPS Sanitas tiene 5,1 millones de afiliados, Salud Total tiene 4,7 millones de afiliados, Famisanar tiene 2,8 millones de afiliados, Compensar 2,4 millones de afiliados, Asme Salud 1,9 millones de afiliados, Emsanar tiene 1,9 millones, Sabia Salud 1,7 millones, Mutua Ser 286,000 y pues obviamente ya otras que son más pequeñas, pero las Luis más Alberto, importantes están aquí mencionadas. ¿Nueva EPS es del gobierno? Sí, esa nueva EPS tiene también capital privado. Tiene O sea, es mayoría mixta. gobierno, pero tiene también capital privado, es mixta. Ah, es pública, Sí, privada. y en cuanto y es la más grande, ¿no? a las que más deben, sí, la más grande, por número de afiliados es la más grande la nueva EPS, 10 millones de personas afiliadas.
Por eso la importancia de cómo se maneja esto en el Congreso de la República, obviamente con mucha estudio técnico y con mucha responsabilidad con el país, debe buscarse un punto de equilibrio para que se logre subsanar, porque las que más deben, las EPS que más deben, la nueva EPS debe 3,4 billones con B larga, o sea, 3.000 millones de millones. Ingresos Alberto, pero ¿qué es lo que está pasando con las transferencias del gobierno a las EPS? Sí, la semana pasada tuvimos, inclusive hoy podríamos tratar de escuchar nuevamente al director de Compensar, que es obviamente es una de las EPS, está Sura. Porque no sé si usted ha visto el problema que está teniendo Sanitas y también que está teniendo a través de Cruz Verde, que es el proveedor de medicamentos, ¿no? Sí, entonces ellos dicen que es que no les está haciendo, o sea, el gobierno no les está haciendo. Ese es un debate que se debe aclarar en la Comisión Séptima del Congreso de la República. El gobierno tiene unas cifras. El gobierno argumenta que está girando oportunamente los recursos. Las EPS argumentan que no les alcanza y que la unidad por capitación, o sea, lo que el gobierno gira por cada persona que está afiliada a una EPS, pues que no está alcanzando para cubrir los costos tanto en materia de suministro de medicamentos como de atención a los pacientes, y que se ha desbordado, dijéramos, la atención de los pacientes, los costos, y que por esa razón no les alcanza el presupuesto que le está girando el gobierno. Pero el gobierno dice, no, mientras no se suba lo que estamos girando por la unidad de capitación, pues no podemos hacer nada porque eso es lo que está aprobado. Tendría que incrementarse para el año 2024 en un porcentaje mucho más alto la unidad por capitación, haciendo un estudio de costos si realmente hay muchos pacientes que deben pagársele más porque tienen enfermedades de alto costo y porque están reclamando. Si tienen enfermedades de alto costo, están reclamando también medicamentos de alto costo, o sea que también se representa un costo adicional para las comercializadoras, porque el caso de la Cruz Verde es una comercializadora, no es ninguna EPS, y la que le está yendo a Cruz Verde es EPS Sanitas. Sí. Entonces, eso debe Pero obviamente debe EPS Sanitas, el argumento que saca es que no ha podido pagar eso precisamente porque el gobierno no le ha hecho unos pagos que deben ser cumplidos con cierta fecha, ¿no? Entonces, porque muchos dicen, Luis Alberto, porque muchos dicen porque el gobierno a veces se demora con esos pagos y tiene la caja para poderlo hacer. O sea, porque es que muchos estaban diciendo que si es que el gobierno estaba queriendo llevar al borde del estrés financiero a muchas EPS precisamente para hacer ese cambio de lo que él quiere con el tema del sistema de salud, ¿no? Eso es lo que andan diciendo también. No, eso debe aclararse en la Comisión Séptima, que tiene que ver todo con los temas sociales y de salud en el Congreso de la República. Allá quienes van a ir, o sea, tiene que ir el ministro de Salud, que va a llevar los documentos de cuánto les está girando y en qué fecha les está girando. Fechas? Y de otro lado, las EPS, según el ministro, dice que como es una empresa privada, no permiten una auditoría detallada, porque dicen que dónde está la reserva técnica por el 10% de los recursos que le gira el gobierno, que esas EPS debían tenerlas en caja en el evento de que tengan una emergencia de giro de recursos. Entonces, que esos recursos, ¿dónde están? De acuerdo. Entonces, tanto las EPS como el ministro de Salud, aclararlo en el Congreso de la República, que es el escenario natural donde se llevan las dos posiciones, las cifras del gobierno, cuánto está girando mes a mes a las EPS, cuánto han gastado las EPS y confirmar si evidentemente no se está pagando oportunamente los recursos. Eso va a ser la próxima semana en el Congreso de la República y una vez se tenga ese informe, pues estaremos presentándolo aquí en Panorama Económico. Sí. Pero estamos llegando, nos queda un minuto para finalizar Panorama Económico, Alejandro. Sí, mirando precisamente, otra vez volviendo al tema del dólar, mirando el gráfico, la vela que precisamente hizo el corte de los 4.000 a la baja, es una vela considerable, entonces vemos que es algo importante. Si miramos el gráfico, vemos que ese rally que tuvimos tan fuerte, que fue en el año, entre el 2022 y 2023, ese rally tan fuerte, donde el dólar se llegó a disparar y llegó a tocar niveles de 5.150, llegó a tocar 5.170 intradiarios, hoy está precisamente otra vez cerrando negativo y quebrando la barrera de los 4.000. En el gráfico se puede ver que hay una tendencia descendente bajista y esto gracias obviamente al tema de las tasas. Colombia debería hacer un esfuerzo, profesor Luis Alberto, porque eso nos conviene mucho por tema también de manejo de deuda y atracción de capitales. Debería seguir sosteniendo por algún tiempo una tasa que esté por encima o que sea atractiva para los mercados, para que nuestra moneda pueda llegar otra vez
Ojalá a momentos donde circulaba entre 2.000 y 3.000 pesos, que sería lo ideal, y no tener unas cifras desproporcionadas de un dólar de 4.000 a 5.000 o de 3.500 a 4.000 pesos, ¿no? Entonces el llamado es esto, que es positivo, esto hay que aplaudirlo, es fenomenal. No es un descenso del dólar, hay que explicarlo, sino es una corrección, porque nosotros recordemos que estábamos en dólares antes de elecciones de 3.800, 3.900, que igual ya era un escándalo tener un valor de dólar versus peso a ese nivel, pero pues obviamente la idea es que nosotros volvamos a esa senda de no tener una economía tan desbaratada y ojalá tener un dólar más en orden con respecto a lo que debe ser, que Colombia se manejaba muy bien entre los valores de 2.000 y 3.000 pesos. Perfecto. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos hoy Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.